Muchas gracias a los dos intervinientes. Entre los no solicitantes de comparecencia, en primer lugar, por el Grupo Mixto, la señora Beitialarrangoitia. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, bienvenido, señor Ortiz. Gracias por sus explicaciones. Yo iba a empezar por los temas generales, pero como también tengo pensado hablarle del cambio de política penitenciaria que anunció el Gobierno, pues como ha sido lo que se ha mencionado en la última intervención, casi voy a empezar por ahí. Seguramente para decir cosas en sentido muy contrario, ¿no? Porque ahora sí que parece que con la ley en la mano son posibles cosas que antes no lo eran, aunque lo que para algunos es normalización del acercamiento, para mí no son más que, le voy a reconocer, pasos excesivamente tímidos y lentos al respecto, pero en todo caso tengo que reconocer pasos que se han dado. En su momento se abogaba y se argumentaba que se tenía que dar un trato individualizado a los presos, pero la verdad era que la respuesta a todos era siempre la misma y que no existía la posibilidad de progresión de grado, al menos así lo fue en los últimos años. Y ahora, en cambio, parece que sí se está dando. Por tanto, yo también le quiero preguntar por qué se están dando a este ritmo, por qué de esta manera, por qué no a un ritmo mayor, que nos pueda explicar cómo se está dando. Porque si mis datos no están equivocados, 8 presos han pasado desde julio de primer a segundo grado, 2 de segundo a tercero, y de los 53 autos que se han dado, tan solo 3 han sido favorables en el caso de los presos vascos. En cualquier caso, yo veo que los hechos demuestran que hasta ahora lo que se ha hecho es incumplir la ley por decisión política, pero todavía la realidad sigue siendo tozuda y no ha cambiado. Seguimos teniendo una población reclusa general en la que el 2%, tan solo el 2% está en primer grado, el resto lo están en segundo o tercero, pero cuando hablamos de los presos políticos vascos, este dato se invierte. Pasamos del 2 al 95% en primer grado. Por tanto, todavía es una realidad que, pese a esos tímidos pasos, sigue dando los mismos porcentajes y sigue dando números muy similares. Insisto, seguramente eso porque se ha ido negando sistemáticamente durante mucho tiempo esa progresión de grado, para lo cual, lo he dicho más de una vez y voy a insistir hoy, ya que algunos hablan de tanto con la ley en la mano, la ley establece que lo único suficiente es que el interno pueda adaptarse al régimen ordinario y que no muestre una extrema peligrosidad. Voy a decir más, de hecho, gran parte de estos presos que están en primer grado están en módulos ordinarios o de segundo grado, y eso quiere decir que cumplen esos requisitos, aunque eso no haya traído una progresión de grado. Por eso me interesaría saber qué criterios se están utilizando en este caso para ver las progresiones de grado, qué criterios se están dando desde que usted ha llegado, evidentemente, a la Secretaría de Instituciones Penitenciarias. No le pido, como no, explicaciones sobre lo anterior. Junto con la progresión de grado, el acceso a una serie de beneficios penitenciarios dependen de la situación procesal de cada preso. No se está tampoco en este caso procediendo ajustándose a la ley, y le quiero preguntar qué medidas van a adoptar para corregir esta actuación. Por ejemplo, permisos solo los han logrado permisos ordinarios 3 presos. En un caso, además, ha sido concedido por el juzgado contra el criterio de la propia cárcel. Y, por tanto, entiendo que la cárcel no estaba haciendo las cosas correctamente. Y usted sabe también, como yo, que por mucho que abogue por que se implante más el tercer grado, sin permisos no hay posibilidad de progresar al tercer grado o de ir a un régimen abierto. Por tanto, es necesario pasar también por ese trámite y tiene su importancia. Además, a 12 de los que se les ha denegado argumentando ahora, 2018 finales, alto grado de reincidencia. Yo me pregunto cómo puede ser eso ahora sin ETA, o cómo puede ser en un caso como el de Sebas Echaniz, que es el preso más veterano, que tiene 75 años ya cumplidos. En cuanto a los traslados, se ha dicho aquí, apenas se han producido unos pocos, y yo también aquí, pues evidentemente le pido al Gobierno mayor celeridad para alejarlos. Fue cuestión de horas, y para acercarlos parece que va a ser a este ritmo cuestión de años, y creo que con la ley en la mano tampoco es de recibo. Le pregunto por eso si se han producido hasta ahora casi todos los traslados posterior a una progresión de grado, pero insistentemente también el señor Marlaska aquí anteriormente, aunque intentó confundirnos a todos, reconocía que son dos cuestiones diferentes, el tema del acercamiento, el alejamiento, y el tema de la progresión de grado, del expediente de cada uno, por qué una cosa se está ligando a la otra y por qué no hay decisiones de otra índole. Entendemos que debe de prevalecer el derecho al arraigo familiar y, por tanto, entendemos que debería de producirse, me atrevo a decir, no un acercamiento, una repatriación. Es decir, deberían de estar en cárceles de Euskal Herria, que, como usted bien sabe, mejor que yo seguramente, tiene espacio suficiente para albergar a todos los presos vascos. Es una petición que usted sabe que
todos los partidos menos PPU y UPN piden en la Comunidad Autónoma Vasca y Nafarroa, y con la ley en la mano es posible hacerlo, tanto con la Ley Orgánica General Penitenciaria como con el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Además de todo esto, le pregunto también, dentro del mantenimiento de la política de dispersión a los presos, se ha notado especialmente en las mujeres. Usted ha hablado de los datos referentes a las mujeres. La mitad de las presas vascas, 13 de 26, no tienen a ninguna compañera de su colectivo en la misma cárcel, se encuentran solas. Están dispersadas en 18 cárceles diferentes. Solo en Picassent hay un mayor número, precisamente por lo que usted ha mencionado antes, porque es una de las cárceles que tiene un módulo de madres y su condición de madres les ha reunido. Y ninguna de ellas está a menos de 350 kilómetros de Euskal Herria y, por tanto, creo que este es un dato que hay que destacar. Por cierto, tampoco me quiero olvidar de que, además de traslados y progresiones de grado, con la ley en la mano y con una aplicación individualizada de la ley, que eso es lo que dicen el Partido Socialista desde que está en el Gobierno, y yo acepto esos dos principios, pero si lo hiciéramos, más de un centenar de presos estarían ahora mismo en la calle, o bien porque tienen cumplidas 3/4 partes de la condena, o bien porque están enfermos, o bien porque tienen más de 70 años. Es evidente que el alejamiento perjudica también de manera especial a los presos enfermos, que tienen dificultades añadidas para ser asistidos por médicos de confianza. Incluso hay muchos casos en los que deberían de estar en libertad y no en casa por ser incompatible el tratamiento de la enfermedad con las condiciones de encarcelamiento. Yo le quiero preguntar si van a hacer algún cambio en ese sentido, porque lo único que conocíamos del Partido Popular era una negativa absoluta y, además, con una instrucción que hablaba de que apenas si iban a morir en cuestión de poco tiempo, se iba a producir una excarcelación de esos presos. El tema del informe del CPT, nosotros le hicimos una serie de preguntas al Gobierno al respecto y nos parecía sumamente interesante lo que venía a decir. Muchas de las cosas que han dicho algunos de los que me han precedido en el uso de la palabra las comparto. El hecho cierto es que en esas respuestas, además de muchas de las cuestiones que usted mencionaba, mejora de protocolos, de actuación, de coordinaciones, de atenuación de algunas medidas, lo que no se venía a decir era que se iba a tener en cuenta esas recomendaciones en su integridad y que se iba, por tanto, a tomar otra serie de medidas más allá de protocolos. Y le voy a mencionar algunas. Por ejemplo, el CPT hablaba de retirar las redes metálicas, y en absoluto, al menos en esas respuestas por escrito, ni en la intervención que ha hecho usted, en ningún momento se viene a decir que se vayan a retirar esas redes metálicas. Lo único que se nos argumenta es que es cuestión de seguridad. Cambios en las condiciones de régimen cerrado también se mencionan, sobre todo por lo limitado de las actividades ocupacionales. Se ha mencionado el abuso de la sujeción mecánica. Quiero pensar, después de lo que ha dicho usted hoy aquí, que ha hablado de que se han asumido en ese ámbito todas las recomendaciones, pues no nos vamos a encontrar con otro caso como el de Puerto 3, en el que una persona estuvo atada 3 días y medio sin ni siquiera poder hacer sus necesidades. Quiero pensar que eso no va a pasar, pero vamos a tener casos algo más tenues que ese, que también van a tener sujeciones continuadas. Espero que esto que usted me ha mencionado hoy signifique que esto se va a erradicar del todo. Las sanciones de aislamiento prolongado se han mencionado, no voy a insistir en ello, creo que es una cuestión importante. Y luego la necesidad de combatir los malos tratos, ¿no? Yo de estas dos quiero hacerle un par de preguntas. Una, y con esto acabo, ¿qué medidas se están adoptando para evitar que se repitan los datos que ustedes nos han dado por escrito? 64 presos sancionados con un aislamiento superior a 14 años, los datos del último año. Y luego, en la respuesta al Gobierno, nos decía que se abordará el tema del aislamiento en una posible reforma de la Ley Orgánica General Penitenciaria. Le quiero preguntar si está previsto para cuándo y en qué términos, si el objetivo va a ser limitarlo o va a ir hacia va a tener esa tendencia la reforma. Y sobre las agresiones, me gustaría preguntarle por una que se ha conocido recientemente, que está relacionada con una paliza que hubieran propinado a un recluso 2 funcionarios en la cárcel de Teixeiro. Parece ser que, además, en este caso existe un vídeo que ha hecho posible que se conozca lo ocurrido, más allá de que unos pudiéramos tener la versión de los funcionarios o del preso para poder hacernos una composición del lugar. Parece ser que ahora hay una grabación de lo que ha ocurrido y es evidente en la paliza, al menos eso parece. Yo hablo hipotéticamente porque es la información que conozco, no conozco el vídeo, no conozco el caso, por eso se lo pregunto a usted. Yo me pregunto, cuando veo este tipo de noticias, cuántos casos se darán en los que, como no hay vídeo,
es difícil saber si realmente han ocurrido las cosas o esas agresiones se producen o no. Pero en todo caso me gustaría saber cómo se está actuando en este caso, ya que usted ha dicho que el tema de las agresiones pues se lo quieren tomar en serio y quieren que estas disminuyan. Este es el último caso que hemos conocido y aprovecho la ocasión para preguntarle sobre ello. Muchas gracias. Sobre el tema de Albolote, espero que usted responda. Conozco el caso que mencionaba el señor Legarda y espero que en su respuesta tengamos más información. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo de Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gutiérrez. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar quiero darle la bienvenida al señor Ortiz a esta comisión, que creo que es la primera vez que comparece usted en esta comisión, y quiero darle la bienvenida en nombre de mi grupo parlamentario. La verdad es que, señor Ortiz, usted no lo va a tener fácil, no lo ha tenido fácil desde el inicio, y no lo tiene fácil porque la administración anterior le ha dejado un legado complejo, pero también yo creo que tampoco se puede ser hipócrita. La anterior a la anterior administración del gobierno socialista pues tampoco hizo nada en pos de mejorar la gestión de la política penitenciaria, ni tampoco de los empleados públicos que dan servicio en todas nuestras prisiones, ¿no? Y voy a empezar por los empleados públicos. Hombre, usted nos ha pintado un esquema, pues, en fin, muy bonito, maravilloso, sobre la cantidad de cosas que usted les ha contado, que van a hacer, y que yo creo que prácticamente recogen, pues yo me atrevería a decir casi al 90%, las peticiones que los sindicatos de funcionarios de prisiones nos están trasladando a todos los grupos, pero entonces desconozco muy bien por qué cuando hemos llegado aquí había un colectivo de funcionarios de prisiones en la calle pitando desde hace 2 horas y media y cortando esto. ¿Por qué han tenido ustedes o tienen ustedes una conflictividad social que les lleva a hacer huelgas, que les ha llevado a hacer 5 concentraciones delante de la Secretaría General, delante del Ministerio del Interior, el otro día una marcha por Madrid de todos los colectivos, los funcionarios de prisiones? Hombre, muy bien. Yo creo que todo usted esto que nos ha contado aquí o no se lo creen, y usted entonces aquí nos está contando algo que no es cierto, o es que no hay nada detrás de esto. O usted no se lo ha explicado bien, porque si no, yo, en fin, no acabo. Me gustaría que nos lo aclarara. ¿Cómo puede usted o cómo podemos nosotros percibir los diputados